replicar este mismo ejercicio, pero ahora haciéndolo con ciclos. Bien, ya preparé la tabla, por lo tanto lo que voy a hacer acá va a ser copiar ciertas partes que vamos a obtener, que sería todo esto de acá. Y vamos a ver la parte de ciclos ya de inmediato. Entonces necesitaría un fin-si. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer con un ciclo? Un ciclo es una repetición de cierta característica. Entonces, acá lo que necesito hacer ahora es hacer un ciclo. ¿Ya? Sería, el ciclo nos permite repetir un procedimiento, entonces eso se hace por lo general con la sentencia mientras. Entonces sería mientras, voy a quitarle la cursiva, y necesito una condición de término. Ya, en este caso voy a hacerlo 7 veces. Y entonces mientras mi i sea menor que 7, entonces mientras mi contador, voy a tener un contador, ser i, y este i tiene que inicializar en una variable, ¿ya? En este caso voy a inicializarla en 0. Entonces voy a ir sumando, entonces la primera vez, segunda vez, tercera vez. Entonces mientras sea menor que 7, o sea hasta que sea 6, como estoy contando desde 0, de 0 a 6 hay 7 dígitos, ¿ya? Entonces en programación es importante que tengamos presente que por lo general empezamos a contar desde 0, ¿ya? Entonces no es mientras que el i sea igual a 7 y menor o igual, sino que hasta que sea menor que 7, o sea que tenga un dígito menos porque estoy contando el 0. Entonces extraigo dígitos, ya, menos i, menos mi contador. Entonces el contador va a ser el menos 0, menos 1, menos 2, y ahí voy a ir moviendo, que eran los menos 1 que tenía en la parte del otro lado. Cada vez le iba restando 1. Entonces acá lo voy restando con un i, porque i es mi contador, i va a ser 0 la primera vez, después va a ser 1, después va a ser 2, etc. Entonces acá yo lo voy a meter un poco más adentro. Ya, ahí terminó la condición sí. Y ahora yo voy a poner el i es igual a i más 1. Lo que quiere decir que ahora el i, cuando haga todo esto, el i va a aumentar en 1. Y luego voy a hacer un fin mientras. Voy a escribirlo acá también con mayúscula. Y me había faltado el entonces. Entonces mientras i sea menor que 7, entonces hacer extraer el dígito, calcular si es par. Si es par lo sumo, si es impar lo muestro y aumento el contador. Y eso se va a estar haciendo hasta que el i sea 6. Cuando sea 7,
ya el sistema va a salir y va a mostrar la suma y termina el relleno. ¿Se fijan? Un código sin ciclos, en este caso, que realiza el mismo procedimiento muchas veces, se simplifica un montón si lo hacemos con ciclos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el ejercicio acá, que este es más básico que el anterior. Sumar 100 números leídos por tecla. Entonces nuevamente, variable, inicio y fin. Entonces, lógicamente voy a tener la suma y voy a tener un número. Entonces, pedir número, leer número. Y que si leo el número, hago suma, es igual a suma más número. Y mostrar suma. ¿Ya? Entonces ya está hecho en cierta forma pedir un número, sumarlo y mostrarlo, pero necesitamos pedir 100 números, sumar esos 100 y luego mostrarlos. Entonces esto tenemos que hacerlo sí o sí en un ciclo. Entonces un ciclo es mientras i sería mi contador, que lo voy a inicializar en 0 también, mientras i sea menor que 100, ya nuevamente lo mismo, como i lo comienzo en 0, ya mientras el i sea menor que 100, o sea que llega hasta el 99 más el número 0, como empecé a contar desde el 0, con el 99 obtengo los 100 dígitos. Entonces, mientras i sea menor que 0, hacer, ¿ya? O entonces, como está acá, en realidad en el ejercicio anterior sería mejor poner el texto hacer. ¿Ya? Entonces, mientras el i sea menor que 100, hacer, pedir un número, leer el número, sumar ese número. Y finalmente, fin. Mientras, entonces, pero obviamente me falta acá una cosa que es el aumento del contador. I es igual a i más 1. ¿Ya? Con esto yo hago el aumento del contador y la variable, el ciclo va a terminar en algún punto, porque si no lo pusiera, el ciclo estaría siempre repitiéndose porque el i nunca sería menor que 100. Entonces, fin el mientras, imprimo la suma y con eso termina este código. Ahora vamos a hacer los últimos dos ejercicios. ¿Ya? De gracia nos salió un cuarto ejercicio que fue el primero que hicimos de ciclos, entonces ahora vamos a tener dos más. Entonces, determinar si de 5 caracteres de entrada al menos 3 son vocal, escribiendo en la salida al menos el 50% de las letras ingresadas es vocal. ¿Ya? Entonces, lo primero, vamos a comenzar variable, inicio, fin. Entonces, determinar si de 5 caracteres de entrada al menos 3 son vocal. Entonces vamos a comenzar pidiendo los 5 caracteres de entrada. Y entonces vamos a hacer un ciclo mientras contador. Por lo general siempre un ciclo tiene un contador o alguna condición de término. En este caso, todos los casos nos resultó que tienen un contador, mientras el i sea menor que 5. Entonces vamos a pedir 5 caracteres de entrada y mi i nuevamente lo vamos a inicializar en 0, ¿ya? Que es el primer valor. Entonces, hacer, mientras el i sea menor que 5, hacer, pedir una letra,
leer letra. Entonces ya tengo otra variable que es letra. Y ahora lo que tengo que hacer es discriminar. Si letra es igual a O, E, I, O, U. Entonces, si letra, lo voy a poner entre paréntesis también para que quede más claro. Si letra es igual a la A, O, E, O, I, O, U, no, y me faltó la O. ¿Ya? Entonces, el O lógico es con estas dos rayitas. También podría ser un OR, ya dependiendo del lenguaje. Pero yo en este caso la nomenclatura que me gusta es esa que está ahí. Entonces, si la letra es una vocal, entonces suma es igual a suma más 1. Y aquí tengo una nueva variable que se llama suma, que como todas las sumas las voy a inicializar con su neutro aditivo, 0. Entonces, aquí es donde yo necesito saber, ya que tengo, me piden, si es una vocal, ¿ya? Necesito decir que al menos el 50%, si es que se cumple, obviamente. ¿Ya? Me interesan solamente las vocales, ¿ya? De esas 5 letras que se ingresan. Entonces, no me interesa saber qué pasa, por lo tanto no va a haber un si no, simplemente termina, fin sí. Ya, o sea, si hay vocales, las sumo. Si no, no hago nada. Y hago I es igual a I más 1. Aumento mi contador y vuelvo a pedir una letra, la lee, pregunto si es A, E, I, O, U, y si es así, la sumo. ¿Ya? Si no, simplemente aumenta el contador. Entonces, ahora que falta, ya que terminó, ya fin mientras, y se me olvidó ponerlo en mayúscula. Entonces ya calculé, ya pedí las 5 letras, las sumé si eran vocales, ¿ya? Y ahora lo que me queda es preguntar si suma es mayor que 3, entonces mostrar, y aquí va el mensaje, al menos el 50% de las letras ingresadas es vocal. Podríamos agregar un si no, aunque no lo piden. Si no, mostrar la mayoría son consonantes. Fin sí, y termina el código. ¿Ya? Entonces ese es el código para calcular si 5 letras de las ingresadas son vocales. O sea, al menos 3 o el 50% de las letras son vocales. Entonces nos queda el último ejercicio, que es una sumatoria. ¿Ya? Esto vendría siendo lo más complicado que se podría decir. Entonces lo que tenemos que hacer, bueno, vamos a comenzar variable, inicio y fin. ¿Ya? La variable, hay una variable que suma, siempre la vamos a inicializar en 0, ya que tenemos s es igual a 1, etc. Entonces ahí tengo mi suma. Y voy a hacer el ciclo. Mientras, nuevamente voy a tener un contador, uni,
igual 0 ahora. Después veremos si es que cambiamos los variables, puede que no nos sirva el 0. Mientras i sea menor, ¿qué dice? Calcule la suma de los primeros n términos de la serie. Eso quiere decir que sea un n, ¿ya? Mientras sea menor que n. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? El n obviamente lo va a ingresar el usuario. Yo podría decir acá, pedir n, leer n, le agrego el n. Entonces ahí tengo mi condición de término, hasta el número que ingrese el usuario. Quiero calcular los 10 primeros dígitos de la serie. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Acá es lo que tenemos que determinar, fíjense las cosas. Primero, la parte superior de las fracciones es 1, 2, 3, 4, 5, 6, un correlativo. La parte inferior de la fracción es 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Ya? El único que cambia es que el primer dígito es un 1. ¿Ya? Por lo tanto, yo lo que recomiendo en este caso es que la suma inicie en 1. Y así me olvido del primer término. Y empiezo a 1 medio, 2 cuartos, 3 sextos, etc. Entonces, voy a calcular entonces voy a calcular aquí mientras el i sea menor que 0, hacer, ya, necesito calcular 1 medio, 2 cuartos, 3 sextos, 4 octavos, etc. Entonces, fíjense que la primera parte es arriba es 1 y abajo es 2, después es 2 y es 4, después 3 y es 6. Eso quiere decir que el 1, el de arriba es un valor 1 y el de abajo es el doble. El otro es 2, abajo es 4, 3 es 6, 4 es 8. ¿Ya? Entonces sería una fracción, por ejemplo, si el i lo inicializamos en 0, ¿ya? Tendríamos que ir sumando. Entonces también es mejor, yo lo recomiendo, sumarlo en 1. Pero si lo inicializamos en 1, acá yo necesito poner igual a n, ¿ya? Para que considere ese término n que ingresó el usuario. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser i suma es igual a i dividido i por 2. Voy a poner entre paréntesis para que no haya ningún problema. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? De la primera iteración, y luego voy a hacer suma igual, o sea, i es igual a suma más, y después voy a hacer i es igual a i más 1. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando, ya, primero la suma, estoy agregando, fíjense que aquí ya tengo el 1, acá hay que cambiar ese término, ya, porque acuérdense que la primera es una resta, pero vamos a ir de a poco. Lo que estoy haciendo aquí, que es lo que más me interesa, es que tengo i dividido i por 2. Eso quiere decir que la primera instancia, por ejemplo, ahora es cuando el i vale 1, la primera iteración, es 1, ¿no?, dividido 2. Después voy a sumar el i es igual a i más 1. Entonces ahora voy a tener que i, que vale 2, es dividido 2 por 2, 4. Y ahí tengo el segundo término. Entonces acá es donde yo voy a tener que hacer un cambio. Tengo que preguntar algo por acá. Fíjense que es 1 menos 1 medio más 2 cuartos menos 3 sextos. Eso quiere decir que intercaladamente va a ser negativa y positiva la fracción. Si comenzamos a contar desde el 1, ya la primera iteración, vamos a tomar en cuenta solamente este ya lo agregamos en la suma, por eso es suma igual a 1, ya está agregado, por lo tanto me encargo del primer término. Como el i estoy comenzándolo en 1, este primer término, el 1 es un número impar, por lo tanto cuando es impar, fíjense, 1, 2, positivo, 3, impar, negativo,
4 par positivo, 5 impar negativo y así sucesivamente. Entonces cuando el i sea impar, este término tiene que ser negativo. Cuando el i sea par, tiene que ser positivo. Entonces lo que voy a preguntar es si i módulo 2 es igual a 0, o sea si es par, entonces voy a tener d o r, f lo voy a poner por fracción, es igual a i dividido i por 2, y todo esto multiplicado por menos 1. Entonces, o sea, si es impar, entonces si i módulo 2 es distinto de 0, entonces voy a calcular este número y lo voy a multiplicar por menos 1. Si no, simplemente voy a hacer suma, es igual a suma más el término. Y acá sería suma es igual a suma más f. Como el f ya está negativo, ya está multiplicado por menos 1, ya va a ser un número negativo, entonces lo sumo nomás, no hay ningún problema, suma más tanto. Entonces acá tengo la suma de los valores impares más la suma de los valores pares. Y aumento el i con el contador. Entonces me falta acá fin sí, aumenta el contador, fin mientras termina, y finalmente mostrar suma. Bueno, ya este tema ya de las cursivas ya es nomenclatura de cada uno. Y agregué una nueva variable que fue f. Entonces tenemos que pido un n mientras el i sea menor que ese n. Pregunto, i módulo 2 es distinto de 0, entonces hago f i dividido i por 2 ya por menos 1. O sea, si es impar el término, si es en este caso la primera iteración, cuando el i, que es 1, es impar, lo voy a multiplicar por menos 1 y lo sumo. ¿Ya? Entonces va a ser 1 más menos 1 medio. Después el i va a ser par, va a sumar. Obviamente no va a entrar aquí porque entra a este o a este. Ya, vuelve aumenta el i, ahora vale 2. Le pregunto, ¿i módulo 2 es distinto de 0? No, entonces va a entrar acá. Ya, y va a ser lo que tenía esta suma de acá, 1 menos 1 medio, más ahora 2 cuartos. Y así sucesivamente. Después todo esto menos 3 sextos. Y así sucesivamente. Entonces lo que voy a imprimir va a ser la suma hasta el término enésimo de toda esta serie. ¿Ya? Y con eso serían los ejemplos de ejercicios básicos, condiciones y ciclos por medio de algoritmos. ¿Ya? Si se fijan, es una forma muy rápida de poder esquematizar una solución para después programarla.